No Conformidades, el podcast donde hablaremos sin filtros de los altos y bajos de la seguridad y salud en el trabajo, carga laboral, sueldos, responsabilidades y más. ¿Somos un gasto o una inversión? Descúbrelo aquí. Bienvenidos a este nuevo capítulo de No Conformidades, el podcast donde hablamos de todo lo que hay detrás de estudiar y dedicarse a seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tengo una invitada, Eileen Esparragosa, lleva aproximadamente 6 años en la profesión y nos viene a contar un poquito de su experiencia, nos viene a contar un poquito de esas no conformidades de la carrera y nos viene a contar lo bonito también de la experiencia que ha sido trabajar en este sector de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, Eileen, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No, gracias a usted por invitarme. Bueno, bien, gracias a Dios. Muy chévere que me des la oportunidad de pronto de hablar por aquí en este podcast, porque a mí me gustaría hacer un podcast con mi colega Luz. La puedes encontrar en TikTok como Luz Segura. Luz Segura, sí, yo a ella la Nosotros, contacté sí. también. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Entonces nosotros en estos momentos estamos creando una comunidad para compartir conocimiento con las personas que apenas están comenzando. Ok, ¿Ya? perfecto. Mira, súper bien. Interesante porque hace poco y eso lo voy a hacer pronto. No sé si al momento que publique de pronto este video ya lo hice, que es el tema de hacer un tema con tips de pues cómo iniciar en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Porque pues lo que tú dices, a veces uno sale como muy nuevo en esto y uno no sabe cómo llegar el primer día, qué hacer, qué se debe hacer. Entonces ese tipo de cosas también son importantes y mira, está interesante lo que hacen con tu colega. Entonces está muy chévere, Sí. muy chévere. Nosotros de hecho tenemos, gracias. Nosotros de hecho tenemos unos videos hablando de eso y hemos hecho live tocando los temas, porque lo Ujú. que usted dice es cierto, cuando, por ejemplo, listo, tú manejas la parte teórica porque lo viste en tu formación, pero una cosa es muy distinta estar tú en formación y ahora diferentes campos, la realidad. O sea, Es- muchas veces lo que queremos, lo que soñamos, lo que planteamos, no siempre lo podemos hacer y eso es una ujú. realidad que vivimos muchos Sí, saludistas. es cierto. Por eso es que a veces uno se choca con la realidad de decir, oiga, a mí me enseñaron esto en la universidad y yo voy a aplicarlo tal cual porque yo soy juicioso y lo voy a hacer. Y lo que tú dices, uno se sueña el mundo ideal saliendo recién de la universidad. Y cuando uno se choca con el mundo real, uno es como, uff, no, esto no fue lo que me enseñaron o esto no fue lo que aprendí. Ujú, totalmente, o sea, nos pasa a muchos. Yo Ujú. pienso que eso es necesario, eso es un parteaguas, y ahí es donde tú decides qué quieres, qué tipo de saludista quieres ser. Ok. Porque a mí me pasó así, yo tuve que tomar una decisión cuando yo salí, Ujú. qué tipo de saludista quería ser, y por eso fui bastante, como, no decir quisquillosa, sino selectiva al momento de postularme a las prácticas, Ah, porque la ok. práctica es el primer acercamiento que uno tiene. Ujú. Ya, entonces, yo pienso que la primera experiencia que tú tienes como práctica es fundamental de aquí en adelante. Ok, Te, sí, te sí. puede abrir puertas o también te las puede cerrar. Ajá. Puedes aprender o puedes crecer. Entonces, pienso que eso es muy importante y es una clave que todos deberían tener en cuenta cuando ya vayan a iniciar su fase práctica, ¿sabes? Práctica. Sí, sí, es Claro. como, es por ejemplo el tema de también puedes llegar a odiar la carrera si tienes una mala práctica, si tienes una mala experiencia, Ujú, una mala primera experiencia laboral, puedes llegar incluso a odiar la carrera, a dejarla de lado. totalmente cierto. Ok, ¿cuál fue ese momento, ya que entramos hablando con ese tema, cuál fue ese momento que tú dijiste, ese primer impacto, que tú dijiste, uff, esto no fue lo que me enseñaron, lo que tú dijiste, como ese, como esa parte que partió tu vida en dos, que tú dijiste, fue pucha, esto no fue lo que me enseñaron, pero aquí es donde decido qué camino tomar. Exacto. Bueno, yo cuando inicio yo soy técnica industrial, soy Ujú. tecnóloga en salud profesional y profesional, o sea, administradora en salud del trabajo. Ok. Cuando yo voy a hacer mis prácticas del técnico, pues yo como tenía tantas ganas de comenzar a hacer mis prácticas y todo, Ujú. no fui, no analicé bien el panorama. Entonces había una empresa que era de telecomunicaciones y yo dije, ay, excelente, voy a aprender de telecomunicaciones. Claro. Pero cuando llego el rol que me asignaron era más de una asistente administrativa, o sea, no hacía cosas Ujú. de seguridad y salud en el trabajo y pues pasaban las semanas y no había yo Y como tú no esa veías ese oportunidad. avance ni nada. Exacto, no había nadie en DCCT, o sea, no se veía eso, entonces yo me sentía como enjaulada, no Claro. me sentía a gusto, o sea, y yo creo que a veces las cosas de Dios son perfectas. A Ujú. mí en el SENA no me habían sacado de la plataforma
donde a uno lo tienen en prácticas. Ok. Porque apenas uno entra a prácticas y uno firma, a uno lo sacan de la plataforma. Sí, sí, A sí. mí no me habían retirado. A mí me llaman de otra empresa muy buena acá en Barranquilla, Ujú. del sector industrial, y estando yo haciendo las prácticas, yo me postulo. No fue ético, Ok. pero yo tenía que darle prioridad, pues, a mi Ujú. sueño, a lo que Sí. yo quería hacer, y si yo seguía en esa empresa, que bien, me dieron la oportunidad y todo, no iba a avanzar. Tengo Ujú. compañeras, aquí, haciendo un paréntesis aquí, que hicieron prácticas y no les gustó al principio, pero decidieron quedarse para terminarlas Ujú. y lastimosamente no han podido ejercer la carrera por esas malas experiencias. Ok. Entonces, bueno, sí, yo decido pues naturalmente hacer todo el proceso con el SENA, con la nueva empresa. O sea, Ujú. eso fue un caos porque yo cancelo contrato con la empresa, un ejemplo, un jueves y ya el viernes estoy firmando con la otra. Sí. Y ya al lunes me tenía que ir de viaje. Ok. Entonces fue una decisión muy importante y cambió mi vida en un 100% en cuanto a esta carrera. Claro. Porque Y tu perspectiva cambió sí, bastante. sí, cambió mucho porque en esa empresa aprendí demasiado y cada vez que iba a hacer entrevista a una empresa era lo primero que decían, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Ya? Y Entonces, tú la me mencionabas y sirvió eso te mucho. abría puertas de una vez. Sí, Ok. realmente siempre que de pronto ves mi hoja de vida, tú sabes que a uno lo miden por todo. Sí, No claro. solamente cuánto tiempo tienes de experiencia, sino dónde has trabajado y los Ujú. cursos. Y la Pero ahí formación, entras el curso, sí. Ujú. ujú, la información complementaria también. Pero ahí entra uno en una competencia. ¿Quién tiene más? ¿Quién ofrece más? Exacto. Y eso Ujú. me imagino que lo iremos a hablar más adelante. Sí, 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 sí. Entonces, en ese sentido, digamos que tú tuviste el tema de, bueno, gracias a Dios, pues no saliste de la plataforma de donde estabas para postularte. ¿Tú estás de acuerdo en ese sentido que la universidad le permita, o bueno, las entidades formadoras en general le permitan o no seleccionar dónde hacer sus prácticas? Porque hay que tener en cuenta que muchas, digamos, no lo permiten, sino como que ofertan la hoja de vida laboral de uno y uno es el que tiene que ir. Bueno, mira, pasa que modestia aparte, yo estaba entre los mejores estudiantes. Ujú. Normalmente a los mejores estudiantes los mandan a las empresas como con mejor, mm, ¿cómo se dice? Posicionadas en cuanto a las Exacto, prácticas. Ajá. exacto. A los practicantes que de pronto que esos estudiantes que le ven un poquito más de potencial sin desmeritar a los otros, Sí, 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 porque hay claro. personas que se destacan en lo académico pero de pronto no en lo laboral. Sí, sí, Pero sí, bueno, realmente sí. entonces nos daban esa opción. Yo siempre que iba a las entrevistas así de practicantes nos mandaban como a tres. Sí. Este, era, eran siempre las tres compañeras o tres compañeros con los que siempre en las clases, digamos así. Ok. Muchas universidades no te dan la opción de que tú puedas seleccionar, pero tú vas a las entrevistas. Ujú. Ya, y yo, este, en mi caso, yo tuve la fortuna de donde me postulé eran buenas empresas. Ujú. En esta primera, pues porque yo no sabía, yo estaba muy chavita cuando eso. Sí, claro, el Ya, desconocimiento que uno y tiene de estudiante. Ujú. exacto. Y yo lo que hice fue buscar en internet, y no, era una empresa de telecomunicaciones y yo me imaginaba aprendiendo telecomunicaciones, de Claro. emergencia, un montón de cosas. Ya, diferente el caso, porque es que eso es otra cosa que pasa. A veces cuando vamos a las entrevistas, nos venden una cosa, pero Y en cuando la realidad, llegas, ujú. exactamente, porque a veces cogen al practicante para hacer otras actividades. Seamos realistas. Sí, Eso es no, algo no, que y pasa. lo que pasa en las prácticas es que eso, uno como está muy nuevo, entonces le dan a uno tres vueltas y le dicen a uno, no, de tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro, y uno se emociona y uno dice, no, acá está lo que apliqué y lo que aprendí, y uno dice, lo vengo a aplicar. Cuando uno llega y se choca con la realidad que lo ponen a ti, te ponen, o sea, digamos que lo que decimos, sin desmeritar el trabajo, sin desmeritar la labor que se hace, lo ponen a uno a archivar. Y ya, básicamente eso, Ujú, a enviar correos, a responder correos y a archivar, y uno es como, bueno, venga, y lo que me prometieron, ¿qué? exacto. Y ahora respondiendo a tu pregunta, Ujú. yo hice las prácticas, mis segundas prácticas, sí nos dan la opción. A nosotros en la universidad sí nos dan la opción, por lo menos si no te sientes a gusto en las prácticas, Sí, de pasar una carta, de retirarte y buscar en otra empresa, ok, ya que fue lo que yo hice en mis primeras prácticas. sí. Y tengo algunos compañeros que en las universidades sí tienen eso. Pero otra cosa que uno puede hacer, que es buscarlas. Cuando yo hice las prácticas del tecnólogo, yo comencé a buscar mis prácticas Ujú. por aparte con otras empresas, preguntándole a las personas. O sea, nos estamos trasladando hace 8 años.
Ujú. Hace 8 años uno no mandaba la hoja de vida, sino que uno iba con su hoja de vida Sí, sí, debajo sí. del brazo Ajá. y uno hablaba con el del tinto, con el portero y uno le dice, no, mire, si usted escucha algo de hacer prácticas, me dice. O sea, eso era Sí. lo que yo hacía, pero bueno, ya en el tecnólogo, pues sí tuve la oportunidad, hice en una empresa acá en Barranquilla, que también es muy buena, aprendí mucho de investigación de accidentes en esa Ujú. empresa. Ok, mira, no, pues Ya, súper bien de todas maneras, porque creo que también el tema de la vocación y el tema de querer esta carrera se basa mucho también en esa primera práctica, en ese primer choque, por así decirlo, con el mundo laboral. Si uno tiene una buena experiencia, uno va a decir, ah, no, de aquí yo puedo partir para tomar decisiones y decir el camino que quiero tomar como seguridad y salud en el trabajo. Bien, claro. ya hablando un poquito de la pregunta que yo les hago a los invitados generalmente, ¿cuál ha sido la no conformidad que has vivido a lo largo de tu experiencia? Como lo que no te ha dejado tan conforme esta profesión. Bueno, bueno, al principio con un inicio dentro que no tiene experiencia, uno Ujú. pues comienza a trabajar en la primera empresa que a uno le dé la oportunidad. Total. Y por lo general tienden a ser empresas donde son empresas pequeñas, empresas que apenas están creciendo, empresas que no tienen un sistema de gestión todavía, o si lo tienen está muy limitado o es de papel. Ujú. Entonces ahí chocas con una realidad de el presupuesto. O sea, tú vienes con muchas ideas de la parte formativa y las Ujú. quieren implementar acá, pero te encuentras con eso no se puede, eso sale del presupuesto, eso para qué lo necesito, o sea, Sí. todas esas cosas. Entonces, en mi primera experiencia, ya no como practicante, sino ya como inspectora, como analista, me Ujú. encontré con eso y fue a mí lo personalmente como yo tengo un compromiso vocacional y Ok. ético con mi carrera muy importante. Ujú. Entonces, el hacer cosas que no van alineado con eso, a mí me frustra, incluso me afecta al nivel de la salud, Claro. al punto de que yo de ese trabajo, yo me retiré Ujú. y yo no lo coloco en mi hoja de vida. Oh, mira. Ya, sí, exacto, no lo coloco. Y como le te digo, o sea, es un parteaguas, o sea, eso dije, no, de aquí en adelante, yo sé que muchas personas no podemos escoger dónde trabajar porque tenemos necesidades. Ujú. Eso es totalmente cierto. Sí, eso es Pero hay algo válido. que uno tiene que también, como saludista, que es priorizar la salud mental. Claro, sí, sí, sí. Entonces, esas cosas que son como no conformidades de que tú solicitas algo que sí se necesita, que no es por ociosidad, te lo niegan, Ujú. te genera como una inconformidad. Entonces, muchas veces nosotros vamos haciendo así, como que poniendo el pañito de agua tibia, pero a la Sí, larga se nos puede convertir en un problema a nivel emocional y también en un problema legal. Y yo claro. no voy a exponer mi licencia por una mala praxis. Ujú. Y también Exactamente. está esos trabajadores que son reacios al cambio, Ujú. que, o sea, que uno tiene que inventarse de cuánta estrategia para poderlo Para como poderles llevar por el llegar, para cambio. poder gestionar, para poder impactarles. Claro, claro. Que exactamente. Entonces, a veces uno utiliza todo tipo de estrategias. Yo utilizo diferentes tipos de estrategias para llegar con las personas. Sí, Hay unas claro. con las que son muy formal, Ujú. hay otras con las que soy un poquito menos formal, más Más espontánea. jocosa al hablar. Ujú. Exactamente, como es mal dicho, descocado. Sí, sí, Porque sí. hay personas que tú les captas la atención así, ya, Ujú. o de pronto siendo sarcástico. Pero hay personas que tú lo puedes estar como buscándole la forma y no las Sí, encuentras no, no porque son encuentras. demasiado herméticos. Ujú. Ese tipo de trabajadores son un reto porque a veces tienden como, a ellos no se les, o sea, por más que tú quieras que cumplan las normas, no las cumplen porque simplemente no quieren. Casi siempre son muy trabajadores muy productivos. O sea, Exacto, para la empresa son. a eso iba, porque las empresas a veces los tienen, es porque son muy buenos en lo que hacen, pero estas mismas personas sí suelen ser muy tercas de decir, no, yo llevo 20, 30 años haciéndolo así y nunca me ha pasado nada, porque sí, esa es como la premisa de ellos siempre. Ujú. O sea, son personas que realmente en su trabajo son muy buenas. O Sí, sea, sí, son sí. productivos, entonces por esas cosas, entonces, ¿qué pasa? Que eso daña el ambiente. Ah, no, pero es que, pongamos un Fulanito ejemplo. hace esto, ajá, Ujú. entonces, ¿por qué ¿Y yo por qué a no? mí no? Ujú, ujú, exacto. Exactamente. Entonces, o comienza como a podrir las otras frutas de la Sí, 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 canasta. te entiendo, ajá. Sí, entonces eso es algo que realmente genera, y de pronto antes yo era más joven y no le sabía dar un buen manejo, y ahora que estoy un poquito más grande, que tengo más tiempo, Ujú. pues ya he ido entendiendo que pues esas personas hay que darles saber darle manejo. Por Sí, ejemplo, hace poco Luz, mi compañera, ella me dio un tip y yo dije, bueno, si alguna vez me toca otra vez que me encuentro con un trabajador así, lo voy a hacer. sí, Que cuenta. ella es que lo halaga.
ella halaga a ese trabajador y le dice, usted es muy bueno en su trabajo, Ujú. ese trabajo que usted lo hace excelente, pero imagínense, tenemos que trabajar en esto. O sea, ella llega primero a halagar, a enaltecer a esa persona en su trabajo, porque nosotros como seres humanos nos gusta que nos reconozcan, así uno no lo diga. Claro, claro. Ya, entonces ella nos comentó en un live que eso le ha Ujú. funcionado con esa persona y que poco a poco lo ha ido jalando. Ok, Entonces, ok. si llego a tener la oportunidad, lo aplicaría para ver si me funciona. Claro, no, y Sí, no. está bien porque la idea también es que con este tipo de personas uno a veces no puede llegar muy al choque, ¿sí? Porque si tú llegas al choque, Ujú, pues van a sentir uy, no, o sea, pues sí. normal, la reacción del ser humano es retraerse y decir, no, o sea, me está atacando, algo pasa, no le voy a responder bien. Entonces, también la idea es llegarles de buena manera. Yo también he sido muy partidario de eso, ¿sabes? Como de llegarles de buena manera, intentar tener un acercamiento de manera, lo que tú dices, muy cordial, muy educada y lo mismo, de pronto enaltecerle su labor para que ellos entiendan que uno lo que está haciendo Ujú, es para que ellos se cuiden, no para molestarles ni interrumpirle su labor como la hacen. claro, sí. Yo nada más he tenido así 2 personas. Ujú. Y de esas 2 personas, con una, sinceramente, pues no pude, traté de darle manejo. Sí. Y a la otra, la otra persona, ¿cómo se dice? Sí hubo ese primer choque, yo era más joven, Ujú. pero llegamos a un punto medio y la comunicación entre nosotros cambió full y para bien. Ok. Entonces, porque es que uno cuando comienza en la carrera, uno va, no solamente se coge académicamente, sino también el temperamento. Ujú. O sea, a veces tener que aceptar de que uno se acaba a la vuelta y te dicen vieja o esto y te insultan, Sí, sí, sí. ¿ya? Todo tiene que ser como fuerte en ese aspecto. Ujú. Y entonces, también me pasó experiencias muy bonitas con algunos trabajadores que no sabía, que no hacían el AST, no hacían el permiso, no es porque no quisieran, es porque no sabían. Habían personas que no sabían escribir, Ok. que eran analfabetas. Entonces, muchos, no sé, creo que no he sido la única. He conocido a muchas personas que dicen, no, yo tuve que enseñar a escribir a los trabajadores porque no Ujú. sabían. Llegaba uno y les ponía a hacer las letras para que se soltaran. Y, o sea, eso es una de las cosas bonitas de la carrera. O sea, yo siento que de las cosas malas se desprenden cosas buenas. Sí, igualmente, o sea, de todas maneras, dentro de lo malo a veces uno encuentra lo bueno, pero es basado en la vocación, ¿sí? Porque, Ujú, como tú me comentabas, tú vienes también de ser el tema de la defensa civil, ¿sí? Y creo que ese espíritu de vocación ha estado en ti desde siempre. Entonces, ese espíritu de vocación creo que ha hecho que tú también quieras ayudar más allá de pronto de simplemente un papel, un procedimiento o simplemente llegar y dar una capacitación sin preocuparte por el verdadero impacto. ujú, Ok, vale, sí. perfecto. En ese sentido, bien, digamos que de las no conformidades que me comentas, ¿en algún momento pensaste dar el paso al costado de esas empresas o de la carrera? No, yo me retiro. Yo soy de las que cuando no, o sea, la primera empresa que trabajé, que pues estaba todas estas no conformidades, que me tocaba de pronto, em, ¿qué hacían? Como yo soy muy estricta con la seguridad, porque es Ujú. mi licencia, ¿cierto? Es mi firma, yo decía, no se hace. Entonces entraba ese debate entre el residente de obra y el maestro de obra. Y yo decía, lo lamento, pero no se puede hacer el trabajo porque no contamos con las herramientas para hacerlo. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Esperaban a que yo me fuera, regresaban para hacer la actividad. Ujú. Entonces, yo dije, yo no puedo más, yo me puse así, delgadita del estrés que yo tenía, Terrible. porque no estaban cumpliendo, porque no tenían las garantías los trabajadores, Ujú. o sea, algo tan mínimo como es la dotación, Sí, que tú sabes que es de uso personal, claro. se le aplicaba las 3R. Ujú. Entonces, era algo que a mí emocionalmente me estaba minando. Sí. Y yo aproveché que se me acababa el contrato y yo dije, no, no vuelvo más. Ok. Y a raíz de eso, yo dije que yo no quiero trabajar en construcción. En construcción se aprende mucho, pero mi personalidad no encaja. Ok, ok. O sea, sientes que el Entonces tema de ya yo supe, construcción en ese sentido es bueno para aprender, pero no para es quedarse bueno allí. eh, yo lo hablo desde el aspecto personal. O Claro, sea, claro. yo de manera individual. O Ujú. sea, yo ahí en Esparragosa sé que se aprende mucho, tengo muchas conocidas, compañeros, incluso amigas que vienen del sector industrial y son, mejor dicho, saben muchísimo y les he aprendido también.
Sí. Y yo creo que la persona que está en eso tiene que tener, o sea, un temperamento y un carácter firme, Ujú, ya, porque tienen que ser recursivos, ya, y pues se vive con mucho estrés. Pero te puedo decir que a mí no me gusta porque de pronto en esa parte de la seguridad yo soy un poquito más hermética, pero ujú. también no solamente por ese hecho, sino porque mi familia trabajan en el sector industrial. O Sí. sea, mis tíos casi Ujú. todos trabajan en sectores industriales y trabajan con maquinarias pesadas. Entonces, para mí, de pronto no conocía el término de salud ocupacional porque mi papá o mis tíos no decían salud ocupacional, Sí, sí, ¿ya? sí. Pero sí veía yo que venía mi papá con el casco, con las gafas que aquí en la casa lo cumplía. Ujú. Entonces, al crecer tú en un entorno donde se habla todo el tiempo de la parte industrial, que la electricidad mecánica, eléctrica, a ti te gusta eso. Claro, a ti De te llama hecho, la atención. exacto, yo recuerdo que de hecho yo de niña, mi papá me regaló son esas maquinitas de Caterpillar, Sí. la retroexcavadora, no Ujú. que mi hermano la dañó. Pero mi papá, que son así, pero una en escala. Sí, sí, sí. Entonces yo crecí en un campo, o sea, no era un campamento, era un corredor y la mayoría de las personas que vivían en el corredor Ujú. eran hijos de trabajadores de la mina del Cerrejón. Ah, ok. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tuve un acercamiento con la parte industrial. Ujú, A mí me gusta la parte industrial, ujú. la de construcción muy poco. Ok. Y como me gustaba la industrial y tenía los referentes de mi familia y tenía a mi papá para consultarle, yo opté por irme más por Por el esa área, sector porque industrial. es más Ok. afín. Exacto. Y, por ejemplo, yo llegaba a casa y papá, a él le entregaban en la empresa, Ujú. porque los controles de Cerrejón son muy estrictos, le Sí. entregaban libritos. Ok. Ya, creo que por ahí tengo que tener algunos, los libritos que les entregaban a los trabajadores y eran unas letras súper llamativas. Ujú. Y mi papá me las mostraba cuando yo Ok. era niña, imagínate. Claro. Te estoy hablando de hace más de 20 años. O sea, tu influencia vino desde muy pequeña respecto al tema de la seguridad, de la prevención. O sea, este tema vino desde muy, muy pequeña. Qué interesante. Sí, Y sí, referente a eso, porque, o bueno, sea, el sector industrial es un ajá, sector también muy retador, porque son sí, trabajadores también que suelen ser muy tercos a veces, lo mismo, el mismo tema de que yo llevo tanto tiempo haciéndolo así, ta, 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 ta. Entonces, respecto a ese tema, entre lo industrial y la obra, ¿qué diferencias marcadas encontraste tú? pues yo te cuento que no te puedo decir mucha diferencia Ujú. porque yo nada más duré 2 meses en construcción. O sea, lo Ok, poquito que vi no me gustó. Y ujú. yo dije, De aquí no soy", Ok, ¿ya? ok. Entonces, y me surgió la oportunidad de trabajar en el sector industrial, en una empresa de alimentos Ujú, y después en una empresa de manufactura. Yo siento que como mis primeras prácticas fue en una empresa industrial del ujú. sector minero Sí. y fue una práctica que me llegó. Yo le dije a mi papá que me apoyara, pero papá dijo que no, que yo era niña y que yo no tenía nada que hacer allá. Ok. Entonces, la vida misma me metió por ahí. Ujú, Entonces, como ahí yo vi que en el sector industrial habían tantos procedimientos, habían tantos programas y cosas que yo no escuché cuando hice mis prácticas, o sea, son programas que ellos mismos crearon claro. y me gustó porque yo toda esa información pues traté de asimilarla lo más posible y pues algunos libritos me los quedé porque me los regalaron. ¿Sabes? Que cuando Ujú. hacen la Semana de la Salud o hacen el lanzamiento de un programa, entregan los documentos. Entonces, cuando yo dije, a mí me gusta ese sector. Sí. Entonces, siempre que buscaba ofertas, trataba que fuera por ahí. Ujú. Cuando yo, pues naturalmente me retiré a los 2 meses del trabajo, me Sí. quedé mucho tiempo sin empleo porque no encontraba. Entré en una empresa, como te digo, entonces también industrial, también tenían protocolos. Yo siento que en la parte industrial hay como que más protocolos, más compromisos, Ujú. porque hay como una mayor conciencia porque vienen trabajando en esa cultura desde hace años. Pero no te puedo decir en cuál de las dos, porque como te digo, en construcción Duraste fueron dos poquito tiempo. meses y fue una Ajá. empresa pequeña. Si Claro. de pronto hubieses trabajado como la contratista en una constructora grande, como Seguros Bolívar, tendría una historia totalmente diferente. Ok, en ese sentido que tú me dijiste, bueno, el sector industrial me llama la atención. El consejo para las personas que de pronto nos escuchan al respecto de esto es escoger un sector económico que les llame la atención y no quedarse en alguno que de pronto no se sientan bien. A mí me sirvió, Ujú. pero uno también tiene que ser versátil, Ok, dependiendo de dónde quieras llegar.
Ujú. Por lo menos, si tú quieres dedicarte solamente a la parte de ser inspector, ser analista toda tu vida y de pronto no diversificarte, pues quédate en el sector económico con el que te sientas más cómodo. Ok, Pero en mi caso, que yo quiero ser docente, mira, es necesario que conozca diferentes sectores y no quedarme en mi zona de confort, porque si me quedo en mi zona de confort, pues no voy a aprender. claro, claro, sí, o sea, hay que diversificar, hay que ampliar el conocimiento. Bueno, me parece interesante lo de ser docente. ¿Qué te llama la atención de eso, de ser docente, de querer enseñar tus conocimientos, de querer enseñar tu experiencia? Bueno, mira, te voy a explicar por qué surge este amor. Resulta que yo soy disléxica. No sé si has escuchado de la dislexia. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, cuando yo era niña tenía, pues, en comparación con otros niños, dificultades para aprender. Ujú, Y en esa época, que estoy hablando hace más de 20 años, un niño que era así, pues, era un niño que no era inteligente. ujú. Sí, lo veían raro. Entonces, exactamente, entonces, imagínate tú arrastrando esa situación por 15 años, 20 años y tú no lo sabes. Ujú. Yo entro a la universidad y me conozco una profesora. Ella se llama Iris. Sí. Si Iris está viendo este video, ella no es de aquí, ella es de Estados Unidos. Ujú. Que me hable. Iris cambió mi vida y me hizo ver que en el enseñar se pueden cambiar vidas. Ok. Iris fue la que se dio cuenta que tenía este problema y me enseñó a estudiar. Ya puesto que ella ni siquiera sabe que cambió mi vida. O sea, Ujú. hay un antes y un después de Iris en mi vida y es algo que yo siempre digo. Claro, Entonces para ella, ti te marcó, digamos que para ella de pronto fuiste una estudiante más, digamos que suena un poco feo, pero pues fuiste una estudiante más, pero para ti sí marcó tu vida un antes y un después. sí, exacto, o sea, a la más un botón, yo cambié académicamente de ser un estudiante promedio Ujú. a mejorar académicamente porque conocí de qué manera yo aprendo. Claro. Y descubrí que una de las maneras que yo tengo para aprender es enseñar. Ok. Ya, entonces sí, y yo quise ya que yo no le puedo agradecer a ella porque perdí el contacto con ella, Ujú. o sea, darle gracias a través de otras personas. Porque Ok. yo sé que a veces que cuando estamos en clases, cuando por ejemplo yo estaba en idiomas, uno no pregunta por miedo a que se burlen de uno Sí, es cierto. o porque vayan a decir esa pregunta es tonta. Ujú. Uno muchas veces no pregunta por miedo al que dirán. Entonces sé que de pronto hay muchos compañeros que están en clases, escuchando la clase que da el profesor. Tengamos en cuenta que en Colombia hay una metodología educativa que no ha evolucionado en 100 años. Verdad, Comencemos por ahí. es verdad, sí, sí, sí. Entonces, pasa que muchas veces nos quedamos con esas dudas y preguntas porque de pronto el profesor pregunta, ¿todos entendieron? Y todos dicen sí. Sí, ajá. Entonces, si de pronto viene uno, alza la mano y ¿qué? Ya nos viene a hacer perder el tiempo, porque me Ujú. pasó. Cuando yo era estudiante y yo alzaba la mano y yo preguntaba, me hacían sentir súper mal. Ok, Pero esta señora, o sea, ella cambió mi vida. Entonces, desde ahí yo nació en mí ese sueño de ser docente y poder enseñar a las personas. También cuando hice mis primeras prácticas que yo supervisaba a una contratista, siendo yo ujú. practicante. Sí. O sea, yo hacía el recorrido Ujú. y la inspectora que estaba ahí, ella hacía los AST, pero los trabajadores no se involucraban. Y ella me dice, no, es que ya no saben escribir. Entonces yo Sí. sacaba mi tiempo y yo venía y les explicaba ¿Cómo hacerlo? cómo identificar los peligros, exacto. Entonces ellos de pronto no colocaban como, por lo menos, golpe con objeto cortopunzante o objeto contundente. ¿Qué ponían? Martillo. O sea, Ujú. pero hubo una evolución. Entonces, cuando tú ves esos cambios, eso es muy gratificante y a mí eso Claro, me llena. Entonces, descubrí que además de la vocación que yo tengo por mi carrera, tengo una por enseñar. una vocación por Por enseñar. eso es que ¿Y tu idea quiero es enseñar digamos, a nivel universitario la carrera o también en el tema de capacitaciones hacia los trabajadores? las dos. Yo estoy Ok. haciendo un máster. Ujú. Yo estoy haciendo un máster en sostenibilidad empresarial y gestión ambiental, Ok. porque yo quiero ser docente de la universidad. Entonces, uno en este proceso va poco a poco. Yo Escalando. lo que hago, Ujú. por ejemplo, sí, yo ahora mismo estoy haciendo live, ¿cierto? O Sí. sea, ahora mismo mis lives y las personas que se conectan son mis chivos expiatorios, Sí, sí, como porque para yo ir, yo di con un live tuyo por mi ajá, chico de producción, el que me ayuda con el tema de los podcasts, mi pelado de producción, él me envió y me dijo, hey, parce, mira, ella está haciendo live hablando de seguridad y salud, no sé si te interese, pues para que la veas. Y yo entré a un live tuyo y vi y dije, bueno, voy a enviarle el mensaje a ver si de pronto me acepta la invitación. no, sí.
Entonces, Entonces, o sea, el tema de enseñar, digamos que vamos mucho más allá y tú lo quieres obviamente profesionalizar y hacerlo de la mejor manera posible para poder dejar, digamos, como ese legado de enseñanza a las personas. Y digamos que sí, lo claro, que tú tenías razón. Por ejemplo, yo aprendí con una profesora, creo que fue el tema, eso fue hace mucho tiempo, cuando yo empecé también en seguridad y salud, que ella decía, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Eso pasa, porque una vez veces por pena dice como, uy, no, yo no pregunto porque a veces de pronto puede ser muy obvio. Y siento que el tema de preguntar, incluso siendo ya profesional, siendo graduado, el hecho de preguntar no está mal, porque es que uno no, o sea, no está, mejor dicho, pues el superconocimiento acá en la cabeza y lo tiene todo claro. El hecho de preguntar también es importante. claro, sí. Lo que pasa es que eso es un miedo que se arraiga cuando uno está en la primaria y en el bachillerato. Sí. Entonces, algunas personas lo sueltan y otras no. Incluso habían profesores que cuando tú les preguntabas, Ujú, por ejemplo, como te digo, yo soy disléxica y pues para mí fue muy difícil las asignaturas de matemáticas ujú. y español. O Sí, sea, uff, yo obvio. invertía las palabras, Ujú, o sea, cuando estaba leyendo me comía fácilmente un artículo, me volaba. Yo leo, tú es la hora y yo leo con regla. ok, A mí tú nunca me vas a ver leyendo en público porque se me... se te dificulta un Incluso, poco. imagínate, tú escribes, sí, se me dificulta. Entonces, cuando yo escribo incluso un número telefónico o voy a hacer una transferencia, yo reviso ese número varias Verificas, veces. claro, claro. Sí, exactamente, porque, y, o sea, y pese a que ya yo lo he venido manejando, es algo que sigue ahí. Entonces, Ujú, imagínate tú, yo estaba en primaria, me acuerdo, y yo tengo una prima que ella es mayor que yo y es muy, muy, muy inteligente. ujú. Y naturalmente éramos muy diferentes porque pues ella no tenía este trastorno neurolingüístico. Sí. Entonces los profesores siempre, tal cita es mejor que tú. Entonces creces como con ese miedo Ujú, y te cierras. exacto. Y cuando encuentras una persona que ve a través de eso y te hace sentir bien y te dice, "Ven acá, es que tu metodología de aprendizaje Es es diferente. este". Ujú, Exactamente. O sea, no todas las personas son de leer y escribir. aprendemos Hay igual. personas, yo soy kinestésica. Ujú. Exactamente. Entonces también diferenciar los tipos de inteligencia. Hay Sí, muchos es profesores, como hay mucha gente que llevado un dice, poquito un ejemplo más práctico, digamos que para que lo comprendan más fácil, es como el tema de una dieta. Una dieta no sirve "Mm, y no es estándar para todas las personas, porque cada persona tiene un sistema digestivo diferente. Entonces, cada persona va a tolerar ciertos alimentos. Es lo mismo con el conocimiento, cada persona tiene sus metodologías. En tu caso, por ejemplo, aprendes con el tema de enseñando, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que aprenden, qué sé yo, que por los colores, que escuchando, ese tipo de cosas suceden. Eso pasa mucho. En wow". el tema de preguntar y de pronto tener dudas ya en el ámbito profesional, ¿te has encontrado de pronto con esos profesionales, estos colegas, que a veces de pronto son un poquito egoístas con el conocimiento, que no lo quieren compartir? Ay, no, gracias a Dios, no. Bueno, No he menos mal. tenido esa, ¿cómo te puedo, qué te puedo decir? Yo en ese lado he sido muy afortunada. Ujú, O sea, no sé si es que sé llegar a las personas o es que yo comienzo a hablar, o sea, no sé si alguna vez tú hablas como de algo que tú amas. sí, sí, Entonces, sí. cuando tú comienzas a hablar de algo que tú amas, la otra persona también y las cosas fluyen. Ujú, Entonces, a mí me ha ido bien en ese sector, o sea, no he trabajado absolutamente con ningún profesional que no me haya dicho, no, mira, Eileen, esto lo puedes estudiar o esto te puede complementar eso. O sea, a mí me gusta que me corrijan de manera constructiva. sí. Ya, entonces, si no, obviamente si es destructiva, pues me voy a cerrar como cualquier ser humano. Ujú, Ya no tanto porque pues ya estoy he madurado. Pero mi último jefe, una colega con la que trabajé y diferentes colegas aquí, siempre están abiertos de darme información, de explicarme. Yo incluso aprendo mucho de los técnicos, de los trabajadores. O sea, ujú, yo era de la que, con mi trabajo anterior, tenía un proyecto a cargo. sí, Y en ese proyecto que tenía a cargo, había mucha parte técnica que yo no dominaba y yo necesitaba manejarla para poder aplicar pues el procedimiento. claro. Y yo me hice así con los trabajadores y Ujú, ellos eran literal de ir y se les veía el amor por explicar. ok. Y me decían, mira, Irene, por aquí entra el aire comprimido y por allá sale. Ujú, Entonces comenzaron a explicarme todas las energías y es muy bonito. O sea, siempre he tenido esa suerte, no sé, creo que desde el colegio ujú, con mis compañeros. O sea, yo ok. para pasar matemáticas Y tú me explicaban tampoco mis de pronto compañeros. te cierras a la posibilidad de ayudar a alguien, digamos, un técnico, un tecnólogo, cuando tengan alguna pregunta y te lleguen, ay, Eileen, ven, ayúdame con esto, con lo otro, tú les ayudas.
Sí, o sea, yo no tengo problemas con eso porque como te dije ahorita, yo de pronto no tengo manera de agradecerle a quien me enseñó porque la persona sabe más que yo. Ujú. Entonces mi manera de agradecer es ayudando a otro. Obviamente hay situaciones que te retan. Claro. ¿Por qué te digo que te retan? Porque yo pienso que así como tú preguntas, también puedes investigar. Ujú. No debes quedarte con la información que te da una persona porque seguimos siendo humanos y nos podemos equivocar, Por supuesto que sí. ¿ya? Entonces, pasa mucho que hay colegas que no investigan antes de, Ujú. o sea, sino que corren a preguntar, ¿ya? Ujú. Entonces se convierte en algo rutinario y son Ok. cosas que son realmente muy básicas. Ujú. Yo te voy a ayudar porque pues no está en mí no ayudarte, ¿ya? Pero Pero hay también veces te en que, aconsejo en el tema de busca, investiga por tu parte ujú, y si de pronto ya no te queda algo claro, ahí sí busca la ayuda más exacto, allá. exacto, porque es que es algo que yo hago, porque hay veces que nosotros que estamos trabajando, muchas veces estamos ocupados y no podemos pues salir de esa parte que estamos haciendo Sí, nuestro claro. trabajo para ayudar a otros, ¿cierto? Entonces, y por ese lado. Entonces, yo pienso que las personas tienen que pedir ayuda, pero también autoayudarse. Ujú. Claro, sí, ser Entonces, yo soy autodidacta. egoísta con el conocimiento. Sí, exacto, ser autodidacta. Ujú. Yo daba tutorías cuando estudiaba, cuando hacía trabajo en la universidad, me ponía o sea, de pronto el compañero que yo veía que flaqueaba más, Tú lo ayudas. ayudaba un poquito. Sí, Ajá, ok. exactamente, pero era como que nato. Oh, súper bien, pero mira, chévere ese espíritu de ayuda. Bien, hablamos un poquito del tema de la comunidad solidaria que están creando con tu compañera, con tu colega, con Luz. Mm, ¿La Ujú. idea cuál es? ¿Qué buscan lograr ustedes con esta comunidad? ¿Qué buscan ustedes lograr con con este tema que están creando? Bueno, antes de esto, ya yo le había dicho a Luz que yo quería hacer un podcast Sí. donde habláramos de todo esto de sobre salud del trabajo y pues mi podcast era donde no se me viera la cara. O sea, no tipo como tú, sino como, Solo el no sé audio. si tú los has visto. Ajá, exacto, algo así, Sí, sí, sí. ya. Entonces, ella me dijo, no, mira, yo estoy haciendo live, si quieres ingresas a uno y pues ahí comenzamos a desarrollar. Ujú. Entonces, sin querer, las cosas se dieron. Ya Luz tenía creado el WhatsApp, Sí. ¿cierto? Y siempre se están conectando personas que no, porque mi contenido estaba diseñado para personas que apenas están comenzando, Ujú. como para que entiendan. Por eso tú, si tú miras mi contenido, es muy visual, las imágenes, Sí, 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 sí. porque les puede servir para imprimirlo y pues, Ujú. presentar. Exacto. Entonces, nosotros decidimos crear la comunidad porque hoy por hoy tenemos mucha accesibilidad a la tecnología y esto nos ha permitido contactarnos con otros profesionales que manejan otras áreas. Ujú. Entonces, nos permite como asimilar ese conocimiento que de pronto no pudimos profundizar en la universidad, porque seamos realistas, en que cada asignatura tiene unos créditos y unas horas asignadas y muchas veces en esas horas no se alcanzan a dar o hablar de todo ese material. O Exacto. pasa que hay universidades que los profesores ponen a hacer exposiciones, ya. Entonces, que el Sí, compañero se aprende su los, parte. los profesores que ponen tipo, no, usted vamos a hablar los temas del semestre y lo ponen a uno a hacer las exposiciones y ellos allá sentados y uno es como, bueno, profe, pues dividamos el salario porque... Sí, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo estoy, pongo un ejemplo, mientras tú estás exponiendo, yo estoy repasando lo Ujú. que yo voy a decir, Sí, exacto, ¿cierto? y Y no hay no te estoy atención. prestando atención. Exactamente. Exacto. O sea, no es por criticar esa materia, porque eso también tiene una función, te ayuda como a interiorizar información y requitar, Sí, no, y el tema ¿ya? también en esta, sobre todo en esta profesión, de aprender a capacitar, de aprender a captar la atención de las personas, de aprender a improvisar sobre la marcha en el caso de que de pronto así se te pierda de aquí la información y tú digas, no, tengo que retomar la información de alguna manera. Entonces, sí, de eso también te ayuda mucho. Exacto, pero realmente no se aprende mucho. O Ujú. sea, seamos realistas, no se aprende mucho. Se aprende, pero no, o por lo menos yo noté esto en algunos compañeros, Sí, sí, sí. cuando teníamos exámenes o cosas así. Entonces, estos espacios donde una persona que ya domina el tema ingresa y comienza a hablar, pues nos permite a nosotros, y mira, es algo que nosotros estamos haciendo en nuestro tiempo libre, o sea, no estamos hablando de horario académico ni horario laboral, o sea, es algo que las personas que se conectan a estos live, ya sea porque vamos a hablar de un tema en específico o vamos a responder, es porque les gusta, Ujú. porque realmente el nicho de nosotros es, en comparación a todas las personas, es bastante pequeño. Sí. Entonces, nosotros que habíamos dicho que íbamos a hablar de la resolución 0491. Ujú.
nosotros nos preparamos para el tema y pues yo tengo cierta experiencia. Sí. Pero una persona que iba pasando por el live, que domina el tema, dijo, ¿puedo subir? Y yo, claro que puedes subir. Ujú. Y la persona nos dio una cátedra y fue maravilloso porque si ya bien nosotros habíamos comenzado a pulir el conocimiento porque nos repasamos toda la norma, Claro. salimos con más conocimiento. Entonces, esto que se convierte en una red. No sé si alguna vez te viste la película de Red de Favores, del Sí, sí, niño, sí. Ujú. ¿cierto? Es como eso. Sí, Entonces exacto. se Es riega que la voz. esta es la idea de hacer estos espacios. También mi idea del podcast es empezar a hacer esto, empezar a darnos a conocer la comunidad de seguridad en el trabajo que estamos haciendo contenido en pro de enseñar, de poder dejar algún mensaje, de poder mostrar lo que es alguien de seguridad y salud, de poder mostrar lo que nosotros hacemos realmente detrás, más allá de los procedimientos, de los papeles, de un documento. Entonces, esta también es la idea de estos espacios, como en este caso mi podcast, que pues está el tema de poderlos invitar, digamos en este caso a ti, ojalá pueda tener a Luz también en este espacio para que podamos charlar y hablar al respecto, pero es la idea, que en estos espacios se den a conocer este tipo de cosas, porque mira, en este caso ustedes hacen lives y también acá se puede generar un potencial de a las personas que me están viendo, vayan a esos lives, cuando ellas los hagan, van a hablar de temas enseñando diferentes cosas, las personas que porque me han contactado muchos estudiantes, muchos practicantes que me dicen, no, venga, me siento perdido, pasa esto, pasa lo otro. Mire, aquí hay muchas personas que están haciendo contenido en pro de enseñar y digámoslo así, de manera gratuita, o sea, sin cobrarles y en horarios que ustedes fácilmente puedan. Porque lo que tú dices, ustedes también, digamos, tienen su trabajo, hacen sus cosas, ustedes los hacen en un horario en que a ustedes les quede fácil y las personas que los vean también. Ujú. Sí, y mira que en el live de nosotras, gracias por eso, en el live de nosotras se han conectado también otros creadores de contenido de otras páginas y pues nos comparten, no, mira, vamos a hacer un live o comienzan a aportar del tema. Sin Ujú. querer se han conectado personas de Perú, personas de México, un señor de Bolivia que se llama Wampi. Sí. De hecho, nosotros teníamos ayer un live sobre medicinas ambientales, porque Ujú. como ajá, estoy en la universidad, contraté a un profesor para que nos hablara del tema, es un excelente profesor, yo le Sí. aprendí mucho. Ujú. ¿Te acuerdas que te dije que tenía dificultades con la matemática? Sí, sí, sí. Ese señor hizo que yo amara las matemáticas en Mira. ese semestre, pero es porque sabe explicar, Exacto, y ese también ya, o creo, sea, siento y yo creo que es tu objetivo con el tema de las personas cuando tú vayas a enseñar, tú ya estés como en ese rol de docente, es que le cojan amor a lo que tú enseñes desde lo que tú haces, dejar un buen impacto en esas personas. sí, exacto, o sea, cuando tú puedas generar que el estudiante ame eso es crucial. Ujú. Es que mira, nada más partamos del hecho de cómo yo entré a esta carrera. O- Imagínate, o sea, o- la manera que yo entré a esta carrera fue inesperada. sí, ¿cómo entraste? Porque digamos a mí me lo contaste, pero pues acá la gente del podcast no lo sabe. ¿Cómo Ajá. entraste? Pasa que cuando yo tengo otra carrera. Yo Ujú. estudié hotelería y turismo y yo Sí. trabajé en esa rama. Pero yo me sentía un poco inconforme en el cargo en el que estaba. Yo quería estar como en el área administrativa, ya no quería seguir en la recepción. Ujú. Entonces yo le comenté a un amigo. Él estaba prestando servicio militar en un colegio de Soledad, colegio de policías. Sí. Y él me dijo, no, mira, hay un curso de salud ocupacional. O Ujú. sea, bueno, eso tiene que ser de gestión humana. O sea, mi Sí. mente era así, yo fui, y la profesora que nos dio clase, o sea, era una persona muy inspiradora, enérgica, o sea, muy Apasionada. abierta. Ajá. Sí, exacto. Entonces te comenzó a plantear de manera muy jocosa la seguridad, porque Ujú. comenzó con la historia. Yo no sabía que la historia de la salud ocupacional era tan larga, o sea, desde los inicios del mundo. Ujú. Entonces, eso fue como un amor a primera vista. Ok. Y la misma vida me llevó por ahí porque, bueno, yo seguía trabajando en el hotel. Después en el municipio abren un SENA. Ujú. Y casualmente uno de los programas que había era técnico en seguridad industrial. Y me Ok. pasa que tengo un segundo docente, el profesor Luis. Excelente docente. Excelente docente. Para mí es un referente. Ujú. O sea, le aprendí mucho. Es una persona muy dinámica. Nos puso a hacer la matriz de peligro a mano. Imagínate. A Oye, mano. sí, O sea, mira nada que de a mí también me pusieron a hacer la matriz de peligros a mano cuando yo inicié en el tecnólogo, ¿sabes? Sí, sí, sí. aprende full porque lo haces. Ujú. Y a mí no me gusta escribir porque pues por la cuestión mía. Sí. Y me vi obligada, de hecho es la única libreta que yo tengo.
sea, Mm, yo de ahí en adelante yo no escribí más. O sea, yo tengo ok, mi libreta del técnico, está así de gruesa. ok, ok. Ya, pero era porque ese señor, o sea, tú sentías que si tú no escribías una palabra o no le prestabas atención, o sea, ibas a perder el hilo. Ujú. O sea, era una persona que realmente tú le aprendías mucho. Entonces, como te dije ahorita, siempre he contado con la suerte que he tenido buenos, o sea, de Iris para acá, Sí. buenos docentes. O sea, Sí. imagínate, y han sido profesores que te han ayudado a reafirmar esa vocación que tú sientes por esta carrera, por esta profesión, por el tema de enseñar, por el tema de querer impactar más allá en las personas, más allá de lo que decimos, un procedimiento, un papel, unos simples indicadores o cifras que a la larga pues se sacan y se pueden sacar si uno quisiera sin necesidad de impactar, pero tú sientes es la pasión de decir, hey, venga, impactemos, enseñemos y realmente hagamos entender a las personas que esto es por un bien de ellos. En ese Bueno, sentido, si tú pudieras cambiar, si te dieran en este momento el poder de cambiar algo en seguridad y salud en el trabajo en Colombia, ¿qué cambiarías? es una pregunta muy compleja, muy compleja, imagínate tú. Yo no sé, bueno, yo creo que ya muchas cosas han cambiado porque ya yo creo que la dan, salud ocupacional la dan como electiva ya en muchas carreras, ¿cierto? Sí, 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 sí. Pues digamos que yo he estado, Sí. la verdad, un poquito en desacuerdo con eso porque pues la seguridad y salud lleva un poco más de conocimiento. No es como que metan a Ujú, fuerza eso, pero pues digamos que sí las dan como electiva en algunas carreras. sí, pero no, no en todas las áreas. Ujú. Bueno, realmente es una pregunta bastante compleja que realmente no sabría cómo responderte porque pues abarca demasiados temas. Digamos De en el pronto, tema del sistema educativo, ya que tú te enfocas en el ok. tema de lo educativo, digamos, tú en el sistema educativo, ¿qué cambiarías, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hablemos de los programas, Ujú. que los profesores sean más dinámicos, Sí, ya que realmente hagan el ejercicio, por lo menos nosotros cuando hacemos la profesional nos explican sobre tareas críticas. Bueno, sí. o sea, llegar con el formato del el AST, del permiso, del preparacional, poner un caso, o sea, desarrollenlo. Ujú. No que pasan los estudiantes, uno la de tarados en altura, otro trabajo en caliente. No, o sea, realmente yo sería ese tipo de docente si Dios me lo permite. De Sí. listo, les hablo y les digo, bueno, aquí están los formatos, este es el caso, vamos a hacer el AST y vamos a hacer diligenciar los permisos. Y les pones casos Obviamente les reales, aclaro, ta, 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 con, ajá, con exacto, todo lo que se llega a presentar, que a veces le dicen a uno que no, que está el ingeniero que le dice a uno necesito esto para allá, bueno, varias cosas que se presentan. exacto. Porque sí, naturalmente esto se hace en campo con las personas, con los trabajadores, pero en un primer acercamiento en la parte teórica sería bueno que los estudiantes que salieran de la universidad por lo menos conocieran cómo es un AST, Ujú. cómo se diligencia un AST, porque pasa que van a las entrevistas y ya van a entrar a trabajar y no los conocen o no Exacto. saben cómo llenarlos. Ujú. Mira, todavía hay profesionales que confunden el término de peligro y riesgo. No, y por ejemplo, hay cosas tan básicas, o sea, a uno le parecen básicas después de tantos años de experiencia, pero hay cosas que a uno no le enseñan como el simple hecho de buscar si una escuela de formación de alturas es legal o no es legal. Eso no se lo enseñan a Ujú, uno. Uno lo aprende en el camino. Porque el jefe de uno le dice, ay, venga, es que mire, llegó tal contratista, verifique. Y uno, ¿y cómo ujú, verifico? ¿En dónde verifico? Ya digamos que ahorita actualmente, pues tú fácil buscas en internet cómo buscar tal cosa y a internet te lo salga. Pero antes era como más difícil de decir, venga, ¿y en dónde busco? O sea, ¿a quién le pregunto? ¿Sí? Porque exacto. eso, por ejemplo, no le enseñan a uno, venga, mire, para usted verificar que un certificado de curso en alturas es legal, que pertenece a una escuela que realmente sí es legal, tiene que buscar aquí, aquí, aquí. No, sí, como que Exacto. eso ya lo toman como por defecto, o sea, como que uno por defecto trae eso y no es así. Ujú. Eso es muy cierto. Por ejemplo, verificar la seguridad social, porque muchos cuando somos practicantes, bueno, aunque hay carreras en las que sí lo enseño, Ujú. hay carreras donde sí lo enseñan, pero por lo menos a uno que es de salud ocupacional, uno es de todito, o sea, la realidad es que somos de todito, y Sí. muchas veces nos toca corroborar que la seguridad social, que la persona tenga registrada su tarjeta profesional, yo no Ujú. sabía cómo buscar eso, y literal me la pasé mira, fíjate, el tiempo que se tuvo que invertir yo en comenzar a mirar qué página yo iba a consultar eso, y tenía a la persona afuera esperando Claro. para yo Y lo poderle mismo dar las ingreso personas, porque es sí, por una ejemplo, las responsabilidad. personas de electricidad, comprobarle su tarjeta, Ujú, que sea legal, todo esto, claro, eso hace que uno
también retrase la labor, que a veces piensen que por culpa de uno se está retrasando la labor y realmente uno está tratando es de solucionar rápidamente. Claro, o sea, esas cosas, por lo menos, ¿cómo se dice? Cuando se habla del sistema globalmente armonizado en las universidades, se imprima la ficha de datos de seguridad. Ujú. Ya simplemente, o sea, sí me hago entender. Yo Sí, sí, pienso sí. que de pronto ser más prácticos. Ya Sí, es hora de que la metodología que manejamos en Colombia, que es muy tradicional, evolucione. O sea, estamos ujú. muy atrasados, ya tenemos 100 años en ella. Sí, ser más del tareísmo real, o sea, poner casos reales, poner a llenar, poner a hacer el tema, poner a buscar sí, lo que decimos, una seguridad social, poner a verificar un trabajo seguro en alturas, o sea, este tipo de cosas que sean mucho más prácticas, más inmersivas, esa es la palabra, más inmersivas, que realmente hagan vivir la experiencia real de decir, esto se hace así, esto se debe hacer así, y con esto me voy a impactar. Porque siento que eso también va a hacer encontrar a los estudiantes de este tema realmente si deben continuar o no en la carrera, porque a veces por eso muchos es que llegan y se gradúan y cuando salen al mundo real, ahí es cuando se arrepienten y dicen, uff, no, yo desisto de la carrera porque no era lo mío. En cambio, si Claro. siento yo que les enseñan dentro de la carrera, ahí van a realmente a decidir, bueno, ¿continúo o no continúo? Exacto, o por lo menos así como hace la Universidad de ITSA, que allá los parten, que tienen técnico, tecnólogo y profesional, o sea, la persona incluso puede adquirir experiencia laboral durante la formación. Mira, te voy a Ujú. mostrar, te voy a contar algo. ¿Sabes quién me enseñó a hacer el AST a mí? Mi ¿Quién te papá, enseñó? Mira, mi papá. imagínate. Mi papá fue el que me enseñó a hacer el AST, quien me enseñó las 5 reglas de oro, mi papá. Claro, obvio, y es que lo que te digo, tenías a alguien ahí que ya venía de vivir la experiencia, el tema de muchos años trabajando, o sea, desde casa tu influencia por el tema de la prevención siempre estuvo. Y eso está muy chévere Sí, también. O sea, esa pasión y esa vocación ujú, se sintió desde muy pequeña. Qué chévere sí, eso. Y en el tema, por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo en que de los de seguridad en el trabajo vivan como ese proceso, como de ser técnico, tecnólogo y posteriormente profesional? ¿Sería mejor? sí, la verdad. Yo considero que es necesario. Pero ¿qué pasa? Que listo, tú estudias los 5 años de la Sí. profesional, fueron 5 años en, listo, te fuiste formando, pero no tienes experiencia. Entonces, cuando sales, te Pues sí, dicen, es que no tienes tiempo ni experiencia, entonces te dicen que no. Ujú, Y he visto más posibilidades laborales en personas que vienen con técnicos y tecnólogos sí. previos a la profesional Ujú. que a los profesionales. Eso no quiere decir que no existan casos de que se den Sí, seguida. de que los profesionales tengan éxito, obvio, eso pasa también. Pero también son como Exacto. muy esporádicos que suelen suceder. Exacto. Y no, y sabes que hoy en día nos piden a nosotros de todo. O sea, tenemos que tener título y Y tenemos que tener cursos. experiencia. Y cursos aparte, Exacto. cursos Y alternos. cursos. Y Que el cursos. curso en Ajá, alturas, que exactamente. el curso en espacios confinados, que en tareas críticas, bueno, el sinfín de cursos que Mejor existe. dicho, Entonces, también. diplomados también. Que Exactamente. sepa de RUT, que sepa el sistema organizado, Ujú. Auditor del PES, mejor interno. dicho. Ujú, exacto. Te piden un montón de cosas. A mí me ha pasado que me han dicho que no, o no estoy calificada y en otro que estoy Que está sobrecalificada. Y yo, pero ¿cómo sobrecalificada. uno puede estar sobrecalificado? Sí, exacto. A mí también me pasó alguna vez y decía uno, pero venga, o sea, es malo si no tengo, pero malo también si tengo mucho. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Entonces, ¿en qué punto intermedio me manejo? Exacto, o sea, entonces imagínate, imagíname a mí, yo cuando mandaba la bebida, sabes que ahora hoy en día tenemos inteligencia artificial, entonces lo que yo siempre hago es como modificar mi perfil, Ujú, ya, porque yo antes venía y ponía toda mi experiencia, y me sí. pasaba que me decían, no, lo que pasa es que está sobrecalificado, ¿cómo que estoy que sobrecalificado? O sea, eso entra uno con un estado de frustración, Ujú, ujú. entonces ahora lo que hago es que simplemente coloco lo que pide en el perfil, que es lo que uno debería hacer, sino que antes uno ponía su hoja de vida con todo lo que uno sabe hacer. Con todo lo que uno sabe hacer. Sí, Entonces, sí. sí, Uno a veces caía en ese error de porque, decir, no, yo entre más experiencia ponga, van a leerla y me van a contratar. Y a veces no es así, a veces es necesario, o sea, poner lo que necesita la vacante y ya, chao, hasta ahí, no más. exacto. O sea, eso lo aprendí a los, A los golpes. así, Ok, sí, a los en el golpes. sentido, bueno, digamos que si tuvieras que darle un consejo a una persona que esté por salir a sus prácticas de cómo abordar esos primeros días, esa primera práctica, ¿qué consejo le darías? Bueno, de hecho tengo un video sobre el tema.
Ujú. Lo primero que yo siempre, bueno, siempre que me han preguntado eso en los live, lo que yo digo es investiga a la persona. Ok. Ya, eso es como cuando te tomas el trabajo de conocer con quiénes te vas a relacionar. Ujú. Ya. Entonces, que uno comienza a buscar a la persona en Facebook, en Instagram, todo eso. Lo Ok. mismo haces con las empresas. Tú tienes que mirar, bueno, cuál es la misión, la visión de la empresa, cuáles son sus valores, cuál es el compromiso de una empresa se nota en las páginas de las empresas. Ajá. Incluso tú te metes en el LinkedIn y ellas comienzan a publicar cosas sobre seguridad salud en el trabajo. Ahí tú te das cuenta. Sí, sí, Algo que también que es importante cuando uno llegue a analizar el entorno, sí. Ujú. no solamente al nivel de las condiciones, sino también la personalidad de las personas con las que te rodeas. Ok. No puedes hablar igual con todas las personas y no todas las personas son genuinas. Y eso es algo que a veces, bueno, a mí me costó mucho trabajo. No todas las personas te muestran una cara, pero son otra persona, ¿no? Ujú. Y eso es algo que uno aprende con el tiempo, como a irlas diferenciando. Entonces, tener un trato cordial con los trabajadores, saber dialogar con ellos, escucharlos. Si tú no escuchas al trabajador cuando te dice por qué no usa el casco, ¿cómo tú puedes sugestionar a la persona para que sí lo use? Ujú. Ya, algo que me pasaba mucho era que cuando un trabajador no quería cumplir las normas o de pronto ese día estaba de malas, entonces yo apelo mucho a la familia, Ok. ¿ya? Ujú. Entonces, vamos con el señor Ramón. Ya, Ujú. el señor Ramón, ese día tenía calor, no quería usar el casco y ya yo le decía, pero señor Ramón, mire, ellos están haciendo un trabajo en altura. Yo sé que usted está a nivel de piso, pero si a usted le llega a caer el martillo, Dios no lo quiera en la cabeza, pues usted puede sufrir una lesión. Entonces, no es lo mismo una lesión con casco que una lesión sin casco. Entonces, una fractura nos puede generar. Entonces comienzo a explicarle, dígame cómo yo voy a llamar a su esposa, que ya es una señora mayor a decirle que usted tuvo un accidente. Esa pobre señora se va a asustar. Claro. ¿Ah? Entonces imagínense. Entonces, porque muchas veces ellos hablan orgullosos de sus hijos también. Ujú. Entonces o cuando de pronto no querían utilizar la guarda de la pulidora. Yo imagínense, yo tenía que llamar a su hija que está en la universidad ahora y decirle que usted sufrió una lesión. Entonces uno apela a eso, pero es para que tú los escuches. Cuando Tú. tú conoces el entorno de la persona, es mucho más fácil como orientar a la persona. Ujú. Sí, Hay intentar que te generar un escuchen. acercamiento con la persona, de pronto lo que yo Empatía, decía, sí. no una conexión de amistad, pero sí de pronto eso, empatía, empatía, Ujú. de tener una empatía con la persona y tratar de entrar en esa información, decir, bueno, su familia, este tema, porque por ese lado creo que los trabajadores sí se sienten como, uy, espere, sí, ahí sí tiene razón, o puede que me pase esto y digamos la casa depende de mí, entonces uno les entra por ese lado y uno les dice, bueno, ¿qué pasa si usted el día de mañana se accidenta y su casa y sus hijos? Bueno, este tipo de cosas hace que uno también les ayude a entender un poquito que realmente es para que se cuide. Claro, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me pasó el año pasado. Sí. Estábamos intentando conformar la brigada y todos me decían que no. Ujú. Todo el mundo me decía que no. Entonces, yo les conté una anécdota personal que para mí es dolorosa. No voy a entrar en detalles aquí, pero por yo no saber, pues no pude ayudar a una persona importante para mí. Claro. Entonces, tuve que apelar a esa emoción que a mí me genera vulnerabilidad para Ujú. decir, mire, si yo hubiese sabido de primeros auxilios en ese momento, quizás las cosas hubiesen sido de otra manera. Hubieran sido No diferentes. me vas a creer. Todos los que estaban ahí se metieron en la brigada. Dijeron de una que sí. Claro. Todos. Sí, 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 sí. Eso también lo toman así. Sí, digamos que yo, que soy en el tema de emergencia, sí, yo lo he tomado por ese lado y sí, tienes razón. Y realmente creo que incluso sin ser de seguridad y salud, o sea la profesión que sea la labor que sea, uno sí o sí debería aprender primeros auxilios. Porque exacto. sí, o sea, como lección de vida, o sea, como, qué sé yo, como aprender a, no sé, a manejar, a conducir, lo que tú quieras, ¿sí? Eso es algo básico que se debería aprender en la vida, como aprender a manejar tu dinero, por ejemplo. Eso también debería ser algo básico en la vida, aprender primeros auxilios. Exacto. Y sabes algo que también les digo que la información no fue la que en ellos, que se la entreguen a sus familiares, Ujú. ya que Exactamente. la compartan, porque mira, pasa mucho que tú das una capacitación de riesgo químico y Ujú. resulta que el caballero cumple las normas en su casa, perdón, en el trabajo, pero en su casa la esposa metía varios detergentes. Sí,
Sí, y sí, sí. lleva años haciéndolo, entonces Ujú. después salen con los años de que tiene un problema respiratorio, pero ¿por qué tiene un problema respiratorio si ella no fuma? Sí, ella no fumaba, sí, ella hacía ejercicio, pero pues a la hora de hacer aseo no se cuidaba. Es verdad, eso pasa. Y lo mismo pasa en muchos colegas son de, bueno, yo exijo las normas de seguridad, pero afuera soy otra persona. Por ejemplo, qué sé yo, en Lovial, hablemos de Lovial, tiene moto y a la hora de salir a conducir, conduce como otra persona completamente diferente a la que está allá adentro exigiéndole a los mensajeros, a los motorizados que manejen de manera correcta. Entonces, también creo que Ujú, esa lección va para los colegas que también a veces predican, pero no aplican. que te no aplican, Ujú, exacto. No, y ¿sabes qué? Eso es bueno que se los digas a los trabajadores, porque, y le pongo el ejemplo de mi papá. Mi papá nos enseñó a nosotros a ujú. usar el extintor. Mira. Y llegó y no, porque mi papá viaja y él no está siempre aquí. Ujú, Entonces, él nos enseñó a usar el extintor, ujú, ya, y él fue el que me dijo cómo, cuando yo comencé a trabajar, no era porque me quisiera desanimar. Y me dijo, ¿usted está segura? Porque mm, yo me iba para la mina. sí. Ya, yo estaba jovencita y pues, yo soy chiquitica y mi voz es aguda y en esa época más. Ujú, Entonces estaba muy diche. Y él me dice, ¿usted está segura? Allá dicen, hacen esto, le van a decir esto, le van a decir lo otro. ujú. Y ya, y comenzó como a plantearme esos escenarios reales, que si él de pronto no me los hubiese dicho y los hubiese enfrentado, quizás hubiese llorado. Claro. Ya, pero ese señor me preparó emocionalmente para ese primer día yo allá Ujú, trabajando. Y me dijo, usted tiene que saberle hablar a los trabajadores para que le escuchen. ajá. O sea, y comenzó, y él como a esos pros y esos contras que me voy a encontrar. Ujú, Ya, y me dijo, usted se va a encontrar con el trabajador que le va a decir, no sea rana, ujú. ¿cierto? O que le va a decir, ¿a usted qué? Sí. Entonces él me decía, y para cada persona hay una manera de llegar. Ujú. Y eso me sirvió mucho. O sea, yo siento que he tenido y mi mamá también, mi mamá es muy bien hablada. En ese sentido, Y ella sabía. desde lo educativo, ¿crees tú que las entidades formadoras deberían también enseñarnos un poco a eso, a manejar ese tipo de situaciones? Sí les dan, en el SENA nos daban no, en la universidad en la que estudié nos daban resolución de conflicto. Ok. Y cuando estábamos en el SENA nos daban sobre el manejo del estrés, el manejo de las emociones. Ujú. Sino que a veces como la vemos como electivas, no le prestamos Tanta atención. atención, claro. Lo que devenimos a dar importancia es cuando ya estamos trabajando. Ujú, Y no es fácil tragarse la rabia. ujú. La raya no es fácil. Hay días en que el temperamento nos traiciona y estrellamos. Por Sí. ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo soy muy sarcástica y estoy trabajando en eso. Ujú, Ya. Y a mí un practicante menor que yo, 8 años, me dio una lección de vida y no se me olvida. Y cada vez que hablo le digo, mira, ven acá, Carlos me enseñó tal cosa. ujú. Y él me dijo, yo sé que hay veces en que te puedes sentir frustrado porque no te hacen caso, pero también está cómo tú le llegas a la persona. Sí. O sea, y otra persona se cerraría, o sea, ¿usted por qué me va a decir, mire esto? No, 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 todo lo contrario. Lo que yo siempre digo, todas las personas nos enseñan algo, independientemente de la edad, el cargo y el estatus en el que no, Estoy de todos nos acuerdo. enseñan algo. Ujú. Y créeme que eso cambió mi vida y mi manera de cómo relacionarme, porque como yo me exijo mucho, soy perfeccionista, siendo exigirle también a los demás, Ujú. pero tenemos que entender que las personas no tienen por qué ser igual a nosotros, Claro. ni tienen que ser igualmente de comprometidos, ni tienen que ser igual de disciplinados, ni Ujú. nada de eso. Entonces, para mí de pronto la seguridad es muy importante, pero para esa persona no. Entonces yo tengo que saberle vender la seguridad, aunque la persona esté en este gremio, porque lo que tú decías, hay muchos profesionales que son una cosa y después son otra por fuera. Sí, 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 O total, eso pasa. incluso hacen esto, Ujú. Exacto. ya. Entonces, a mí me costaba trabajo como entender eso por la cuestión. Ujú. Pero como te digo, los años nos hacen a nosotros madurar y Y crecer. tener experiencia. Exacto, y compartir estas experiencias, aunque te hagan ver poco profesional, Ujú. estoy seguro que le va a servir a esa otra persona que puede estar pasando por lo Sí, mismo. en alguien van a impactar, en alguien van a impactar de manera positiva y van a entender y van a decir, ah, ok, sí, esto me pasa o esto también me pasó a mí y con esto me puede ayudar también. Bien, Eileen, bueno, nada, agradecerte por el espacio, por la charla realmente, por compartirnos tu experiencia, por participar en el espacio, realmente fue algo muy chévere encontrar una persona con vocación de la carrera, con vocación de querer enseñar a las personas.
Entonces, nada, no sé si tengas algún mensaje, algún último mensaje para ir finalizando el capítulo. Pues, ¿qué te puedo decir? Esto es todo un proceso y algunos podemos comenzar por el inicio, otros por el medio, pero nunca hay que perder como el foco de las cosas. Ujú, Y si de pronto vemos a alguien caído, como yo sé que a veces nosotros tenemos una meta y queremos llegar, no está mal devolverse por la persona o ayudarlo o tirar una soga, ujú. ya. Pero también hay que tener en cuenta de que uno puede ayudar al que no quiere ser ayudado. Exacto. Entonces, eso sería como para que reflexionemos, que es que siempre gestionen su autoconocimiento, nunca se queden con la información que alguien les da, Ujú, porque las personas nos podemos equivocar. Ayer mandé un mensaje y tenía que decir la resolución 4072 del 2021. ujú. Y en vez de poner 72, puse 73. Ok. Pero es por mi cuestión. Ujú. Entonces, ¿tú te imaginas que alguien de pronto no corrobora y lo coloca así en la matriz legal? Sí. Ujú, ujú. Y sí, y de Entonces, pronto cometer no, errores. O sea, sí, uno también se puede equivocar, es cierto, es cierto. Bien, Eileen, bueno, de verdad, muchas dime. gracias por la participación, por el espacio, por la confianza, de verdad. Muchas gracias a ustedes que nos vieron. Compártanlo, suscríbanse, denle like. También, por favor, vayan al TikTok de Eileen. Hace un contenido realmente muy importante para las personas que están comenzando en esto, que están aprendiendo. E incluso lo que decimos, personas que de pronto ya llevamos experiencia y a veces necesitamos también esa ayudita, ese conocimiento que de pronto a veces se nos olvida, también allá pueden ir. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Eileen, nuevamente, muchas gracias a ti por la participación. Gracias a usted también. Me gusta hablar con usted, es agradable. Muchas gracias. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Adiós, 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 que estén bien. Chao, gracias. Bye.